Ok, estamos próximos a terminar este curso de Angular. Este es el video número 211. ¿Listo? Entonces, a ver, vayamos hasta el final. En el video anterior aprendimos a crear, a especificar validaciones sobre un formulario. Un tema también relevante sobre formularios reactivos es crear validaciones personalizadas, creadas por nosotros mismos. Ingresamos ahí, ok, voy a limpiar pantalla, cerrar todas estas pestañas y escribir ng new, bueno, vayamos a la carpeta anterior, ng new, proyecto 060, sería validaciones propias, para que no quede tan extenso el nombre del proyecto. En lugar de personalizadas, dejamos propias. Listo. Eh, Hemos visto que Angular provee una serie de funcionalidades para validar si un email es correcto, cantidad de caracteres máximos o mínimos ingresados, patrones de cadenas ingresados, etc. Eso lo vimos en el video anterior. Hay situaciones particulares en nuestros proyectos que no se adaptan a ninguna de esas funcionalidades ya incorporadas en el framework. Para esas situaciones podemos codificar nuestras propias funciones de validación. ¿Recuerdan cuando creamos pipes personalizados? Cuando creamos directivas personalizadas, pues lo mismo aplica para las validaciones. Veremos los pasos a dar para crear nuestra propia función de validación. Ok, entonces el problema, entendamos a ver de qué se trata. Dice aquí, confeccionar un formulario que solicite el ingreso de un número múltiplo de 5. Validar que el valor ingresado sea múltiplo de 5 para que se active el botón de envío. Ya se creó el proyecto, lo vamos a abrir aquí en Visual Studio Code. El proyecto 60, ok. Y hacemos un commit. Aquí le damos clic en Yes, ok. Hagamos un commit. Agreguemos todos estos archivos al área de preparación. Entonces, proyecto 60, validaciones personalizadas. Control Enter, listo. Lo primero a hacer es abrir el archivo app.module.ts y en la sección de imports, importar, escribir ahí la importación del módulo Reactive Forms Module. Y ya, automáticamente el editor incluye esta sentencia de importación. Ok, un commit para esta tarea. Ahí le damos clic en el signo más. Importación del módulo Reactive Forms Module. Listo. Entonces dice, la función de validación se la podría definir en el archivo de la componente, pero si la misma se empleara en más de un formulario, lo más conveniente es separarla en una clase independiente. Básicamente creamos una clase que se llame validaciones propias. Abrimos la terminal, listo, y escribimos lo siguiente, ng generate class y en la carpeta models una que se llame validations, sería validaciones propias. Presionamos, omitimos la creación del archivo de pruebas scripttext. Creo que las clases no tienen archivo de prueba. Aquí presionamos la letra Y, luego Enter. Y ahí ya se crea la clase validaciones propias. Se genera el archivo con ese nombre, validaciones propias.
donde debemos implementar el algoritmo de validación y también se genera el archivo validaciones spec para implementar pruebas unitarias. Nosotros omitimos ese archivo. Codificaremos ahora el método múltiplo 5. A ver, y es un método estático, static múltiplo 5. Entonces tendremos aquí un objeto de tipo abstract control. A ver si nos ofrece aquí la opción de importarlo. Sí, efectivamente. Esta función debe retornar validation errors o null. Entonces aquí le decimos dos puntos. Validation errors o null. Esta clase debe ser importada. Se marca en rojo. Aquí aparece en rojo porque aún no retornamos nada desde esta función. Ok, capturemos el número en una constante. Número. Lo leemos desde, a ver, convertimos entero. Decimos aquí control.value. Lo que hay en el campo. Listo. A ver, escribimos aquí número, módulo 5 igual a 0. Si es igual a 0, ¿qué vamos a retornar? Retornamos null, no hay errores. Pero si hay error, devolvemos este objeto que diga múltiplo 5 true. Es un objeto. Todo esto es un objeto que tiene una propiedad que se llama múltiplo. ¿Qué más debemos hacer aquí? Nada más. Entonces podemos reportar en un commit que diga validación propia para múltiplo de 5. Control enter. Ya está. El método debe retornar null si el dato es correcto. ¿Sí? En nuestro caso, si el valor ingresado en el form control, el resto dividido por 5 genera un 0, luego retornamos null. En caso contrario, retornamos un tipo de dato validation error, definiendo un atributo con el nombre del método y como valor true. Es decir que esto básicamente significa que hay error para esa validación. Listo, entonces, el paso a seguir, modificamos la vista, abramos la vista, app.component.html, ¿sí? Creamos aquí una etiqueta form, listo, le decimos, bueno, antes de hacer esto, hay que escribir la lógica. Entonces, esto lo voy a dejar intacto como estaba antes. Con app.component.ts. Aquí quitamos esta variable, decimos formulario, contacto, ¿sí? New form group. Y tendremos un campo, el campo número, new form control. Listo. Y aquí le decimos validaciones propias punto múltiplo. Es solamente la referencia de la función, no la debemos invocar. Form group debe ser importado add all missing imports. Ahí se importan todos. Ok, ese es el objeto formulario contacto. Cuando se haga clic en el botón Submit, respondemos con esta función. Un mensaje de alerta que diga dato correcto. Algo así de sencillo. Bien. Un commit que diga aquí validación.
Antes agregamos al área de validación de preparación, validación, uso de validación en un form control. Form control. Control enter. Ok. Listo. Vayamos a la vista. Quitemos ahora sí todo ese código HTML. Aquí decimos form group. Quitamos este action. Ok. Ahora sí regresamos a esta parte, a la vista HTML. Para el formulario decimos form group. Sí. Formulario contacto. Cuando se envíen los datos, respondemos con la función onSubmit. Ok. Y bueno, aquí decimos ingrese un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5. Sí. Múltiplo de 5. Un input de tipo number. De tipo number. Quitamos este name, este ID, form control name y le asignamos la variable, el nombre del campo que está definido aquí. ¿Qué más sería? Si no es múltiplo de 5, entonces mostramos un mensaje de error cuando esa regla no se cumpla. This.formulario contacto get número y enfrente vendría esto, que sería la validación como tal para el campo número. Entre paréntesis escribimos el valor debe ser múltiplo de 5. Después de eso, después del párrafo, un botón de tipo submit que diga aquí confirmar. Y este botón únicamente se activa, escribimos aquí disable, ¿sí? Disable, y va a quedar deshabilitado si el formulario es inválido. Entonces, formulario contacto invalid, se utiliza esa propiedad. Creo que ya estamos listos para lanzar la aplicación. Antes revisemos a ver qué otros elementos nos dicen por acá. En el archivo app.component.s importamos la clase que diseñamos. Pasamos al constructor de la clase formControl la referencia del método que se encargará de validar el dato ingresado, que sería esto. Ahí estarían los validadores. En la vista mostramos el mensaje de error si existe el atributo. ¿Sí? Recordemos que si nuestra función de validación retorna null, luego no existe en errors. ¿Sí? Por eso se coloca ese signo de interrogación ahí. Vale, entonces, y ya se mostraría este mensaje. Más adelante encontramos lo siguiente: para que el botón del formulario permanezca desactivado mientras alguno de los datos del formulario no pase el test de validación, disponemos lo siguiente: button submit disable, ¿vale? Que quede deshabilitado cuando no cumpla esa condición. Invalid almacena true si alguno de los controles que estamos validando no es válido. Entonces ejecutemos esa aplicación en Gserv, que se abra una nueva pestaña en el navegador. A esto le podríamos hacer commit de una sola vez, que diga uso de la validación en la vista. Control enter y esperamos en Gserv. Vale, ahí solamente esperamos y se lanzó. Entonces aparece este texto: el valor debe ser múltiplo de 5, es porque ahí hay un valor distinto, un valor que no se considera número, está vacío el campo. Escribamos 7, sigue apareciendo. 13, escribamos 20,
ahí ya desaparece y el botón confirmar se habilita y esto es lo que se muestra cuando se da clic ahí. Cambiemos a 29. Aparece nuevamente el mensaje y el botón confirmar se inactiva. Escribamos, por ejemplo, 100. Listo, ese es el funcionamiento de validaciones propias. Es muy fácil. Ok, entonces dejamos así y con esto terminamos el concepto 92. Muy bien.